Dios no es alguien que implementa. Él determinó un propósito, un plan, una estrategia del principio hasta el final. Y en esa condicionante se involucran personas creyentes o no creyentes, circunstancias diversas, momentos donde la adversidad impera. Y aun cuando las condiciones parecen desfavorables, Dios siempre tiene la respuesta para seguir adelante. Los planes de Dios, te lo voy a subrayar, los planes de Dios son permanentes, los instrumentos temporales. En otras palabras, la obra de Dios siempre continuará a pesar de, en contra de o a favor de. La obra de Dios es permanente. Los instrumentos somos temporales. Eso es muy importante. Pero, ¿cómo es que Dios logra a lo largo de la historia cumplir las promesas que Él declaró cientos de años antes e ir anticipando en ese continuo tiempo transcurriendo, preparar el escenario para el futuro donde las condiciones, las personas y circunstancias son las idóneas para el cumplimiento de las cosas? ¿Cómo es que Dios logra hacerlo? El libro de Génesis tiene una de las características más sobresalientes para ti y para mí que necesitamos aprender como creyentes. Dios es soberano. Dios define, declina todo cuanto a Él le causa el caminar en esa continuidad de pensamiento o de su perfecto plan. Él establece los tiempos, pero Él anticipa personas, momentos para cuando van a concluir lo que Él ha declarado previamente. Dios tiene miles de maneras de lograr sus propósitos, pero ha incluido a seres tan pequeños, a creyentes como a ti y como a mí, para formar parte de ese propósito específico y ser privilegiados con tomar parte en ese proceso de edificación. Por eso me agrada cuando podemos hablar del libro de Génesis y establecemos que hay características sobresalientes, y eso espero lo tengas presente. Dios es soberano, eso enseña Génesis desde el principio. Así que acompáñame entonces al capítulo 37, versos 5 al 7, y cuando lo tengas te voy a invitar, si nos ponemos de pie por favor. Esta es la historia de uno de los jóvenes más impactantes en la Biblia. Libro de Génesis, verso 5, cuando lo tengas voy a dar lectura en voz alta. Y este es un breve resumen de lo que acontece en la vida de este joven. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Toma tu lugar, por favor. Las condiciones donde cada generación se desenvuelve son el escenario perfecto elegido por Dios para continuar sus propósitos a través del tiempo. Y es que la generación de José o nuestra generación no difiere en nada, porque todos estamos en el mismo proceso hasta que Dios cumpla el propósito final, y formamos parte de ese propósito. Y nos damos cuenta entonces, ahí déjala que la niña termine de limpiar, es su ministerio. Gracias Dios. Una niña Milka que tenemos, ustedes no la ven, es una niña Milka que tenemos pequeñita y anda gateando por todo el lugar. Gracias Dios. Y no nos percatamos entonces que los tiempos que tú y yo vivimos son el escenario ideal, perfecto, sea cual sea tu escenario, la epidemia, la escasez, la maldad, la inseguridad, sea cual sea el tiempo. Y tenemos que colocar, la edad no es limitante
para realizar los propósitos de Dios. José tenía 17 años cuando empezó la gran aventura de caminar con Dios. 17 años. Habíamos hablado de Jacob, que había iniciado a los 77 años la gran aventura. Y ahora José tiene a los 17 años la oportunidad de moldear su futuro, de caminar en esa senda. Dios elige personas, es decir, creyentes. Cuando hablo de personas para ti, creyentes, no por ser los más sabios, los más impactantes, los más eruditos, como el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 1, verso 27 al 29, cuando establece que Dios elige y puede elegir a hombres sabios como a Saulo. Es obvio, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos ese perfil, y no obstante Dios elige a cierto tipo de creyentes para lograr cumplir su propósito, para que no sea la jactancia del ser humano de decir mis capacidades, mis talentos, mis recursos, sino que podamos aprender a decir, aunque débil, Dios tuvo misericordia, aunque bajo un contexto de un perfil bajo, Dios me levantó, Dios hizo a través de mí su obra. Como dice su palabra, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que dice este texto entonces que tenemos ahí, que lo vil, lo menospreciado eligió Dios. Y no significa que seamos personas desechadas, no. Lo que está mencionando es que no todos tenemos esa gran capacidad intelectual donde puede hacerse grandes cosas. Pero el propósito de Dios es buscar corazones dispuestos para ser moldeados a lo largo de un proceso para cumplir su propósito. No es lo que somos, sino lo que Dios puede lograr en nosotros y a través de nosotros. Estamos en las manos del alfarero. Seguimos estando bajo esa supervisión y en un proceso constructivo. Tú y yo estamos bajo un proceso donde Dios continúa forjando nuestro carácter. Y las condiciones de nuestro entorno son idóneas para ese desarrollo. El medio ambiente no determina nuestro llamado. Las condiciones del antecedente de José era ser aborrecido y odiado por sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Él vivía en una familia dentro de varias familias. A veces los errores de los padres tienen un alto impacto en los hogares y en los hijos. Así que los medios hermanos de José, qué increíble. Había 4 mamás, 12 hijos, todos de diversa mamá. Y nos damos cuenta entonces, aunque no es el tema, que a veces las decisiones que tomamos van a repercutir en un futuro del cual probablemente no medimos las condiciones. Así que José tenía a su alrededor hermanos que no lo amaban, se sentían ofendidos por creer que José ocuparía el primer lugar dentro del contexto de la primogenitura. Además era el favorito de su papá. Otro problema que tenemos. Dentro de este contexto, el medio ambiente donde José se estaba desenvolviendo no parecía el mayor porcentaje de probabilidades de ser un hombre que Dios eligiera para cumplir sus propósitos. Y nos vamos a dar cuenta que no es el medio ambiente, no es el lugar, es el corazón que Dios está buscando. Es lo que tú y yo podemos ofrecer, donde Él tiene la capacidad y el poder para cambiar nuestra vida y llevarnos a lo que Él espera lograr. Así que encontramos un jovencito, 17 años. La edad no fue limitante.
Porque Dios elige desde nacer hasta la edad adulta, porque Él es soberano. Dios tenía un propósito que había declarado a Abraham. Abraham había muerto y no había visto el cumplimiento total de la promesa. Vino su hijo, también contempló la promesa, pero no la vio físicamente. Dios anticipa escenarios de un futuro que vendrá para que sus instrumentos, sus siervos, preparen ese momento, porque el día vendrá cuando se cumpla lo que Dios ha declarado, y formar parte de ese proceso será un gran privilegio. Pero también decirte que Dios sigue estando el día de hoy buscando vidas, corazones de creyentes que estén dispuestos a decir: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, cuenta conmigo. No es lo que Dios está buscando en relación a capacidades. Él está interesado más en que estemos dispuestos, disponibles para que Dios logre su propósito en nosotros como a través de nosotros. Dios busca mujeres como hombres. La Biblia está llena de mujeres valientes, de historias tremendas, de hombres que también decidieron pagar el precio. Pero ¿cómo lograr trascender? ¿Qué sucedió en la vida de este hombre llamado José, de escasos 17 años? ¿Cómo lograr entonces sumarnos al propósito de Dios? ¿Habría mucha sabiduría en José para lograr comprender todos los planes de Dios y decidir sumarse? No. ¿Cómo decidió José recibir y tomar lo que Dios estaba proponiendo? Otra característica en el libro de Génesis es que Dios hablaba a través de sueños. Y esos sueños, encontramos que a Abraham Dios le habló y le reveló a través de sueños cuál sería su propósito, cuál sería la promesa. A Jacob Dios le habló a través de sueños. Y encontramos entonces que una constante en el libro de Génesis es Dios revelando a través de sueños su propósito y la revelación de qué serían las cosas. Así que cuando José tiene dos sueños, el primero de ellos tenía que ver con una condición de un ámbito para ellos muy peculiar, muy conocido, que era la siembra, la agricultura. Y en ese sueño encontramos que todos estaban levantando sus manojos, pero resulta que el de José permanecía erecto y los demás inclinados. Dios no solamente le estaba mostrando que él era la persona elegida para seguir adelante, para propiciar, preservar a una generación y a una nación por nacer a través de los siglos. Y es que Dios tiene mil maneras de hacerte saber su voluntad. A veces nosotros ya tenemos una palabra, una declaración, una revelación de Dios en lo personal, y aunque el llamado no es impositivo, es la propuesta que Dios nos da, pero en ocasiones desistimos de seguir adelante. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una misión específica que cumplir. Probablemente no todos siendo pastores o estando de misioneros, pero en el ámbito donde tú estás, en el lugar donde tú te desenvuelves, ahí puedes tú ser la voz que levante el nombre del Señor. Ahí Dios puede cumplir su propósito donde tú te desenvuelves en esa relación humana
ahí es donde puedes compartir, hablar lo que Dios tiene para tu vida. Y uno puede pensar, pero Señor, ¿de aquí saldrá algo bueno? No es lo que somos, es lo que Dios hará a través de nosotros. Así que el primer sueño tenía como propósito, primero, llamar y hacerle claro a José que Dios estaba eligiéndolo para cumplir la sucesión de Abraham, de Jacob, e ir adelante. Qué importante es, papás, que enseñemos a nuestros hijos el principio de la palabra de Dios. Enseñarles que Dios sigue hablando el día de hoy tan audible como lo hizo antes. Que Dios sigue llamando personas creyentes a su servicio como lo hizo en el pasado. Tú y yo somos la expresión visible, audible de la voz, de la presencia de Dios. Tú y yo somos la revelación del poder de Dios de transformar vidas. Tú y yo somos el mensaje que Dios puede llevar a otros de que somos nacidos de nuevo por su gracia y por su amor. Así que hoy es un buen día para que tú puedas pensar y decir, ¿acaso Dios está tratando conmigo algo en especial? ¿O será que Dios está confirmándote hoy lo que ya previamente te había estado hablando para decir que tú tienes un lugar, un llamado, algo específico que hacer conforme a la voluntad que Dios te ha mostrado? Yo me acuerdo cuando Dios estaba hablando a mi vida hace años de que me iba a llevar a donde no quería, como le dijo el Señor a Pedro, va a llegar el día en que otro te va a llevar, en que tú te vas a oponer, pero alguien más fuerte te va a llevar y vas a estar en el lugar donde no quieras. Y yo recuerdo cuando Dios estaba hablando a mi vida, para eso yo huía. La verdad, yo huía. Y muchas veces aquí, mientras Dios estaba hablando a mi vida, ya sea a través de un canto, de la predicación, o de una palabra profética, o de alguien que se acercó a darme un mensaje, yo mejor levantaba las manos y empezaba a adorar a Dios, tratando de, con eso, evadir el llamado. Como dijera Alexander McLaren, uno de mis predicadores favoritos del siglo XIX, podrás correr pero no huir, ¿no? Y así a veces estamos. Tal vez Dios hoy está refrescándote una vez más la memoria de lo que un buen día habló a lo profundo de tu corazón, o cuando quizás tú como yo dijeron, Señor, te voy a servir, te voy a entregar mi vida. Y pueden pasar los años, pero Dios es persistente. Dios estará tocando las puertas. José, al manifestar lo que Dios le había dado, los hermanos se pusieron en guardia y le hicieron difícil ese proceso. Pero volvió a venir otro sueño de Dios para mostrarle efectivamente que él era el hombre que Dios había estado buscando para continuar, cumplir la promesa que Dios había hecho. Y eso me impacta, porque Dios siempre va a encontrar quien esté rendido a sus pies para decir, Señor, aquí está mi vida. Así que José recibe otro segundo sueño. ¿Y cuál era? Donde todo lo relacionado con los astros, es decir, la astronomía, donde las estrellas, el sol y la luna, estando ahí, todos en un momento dado palidecieron ante la posición que ocuparía José. Y aún su papá se molestó y dijo, ¿tú crees que nosotros nos vamos a humillar ante ti? Eso era verlo de una manera natural. Dios estaba colocando ya anticipadamente la función que él ocuparía dentro de un cargo, en un gobierno, en un reinado, para preservar, guardar y alimentar a esa generación presente como a una generación que vendría
200 años después a ocupar Egipto. Wow, eso me impacta de Dios, porque Él se anticipa a eventos futuros el día de hoy. Tú y yo somos quien puede actuar hoy esperando un mañana en el cual Dios ya lo tiene registrado para hacerlo realidad. Dios no está buscando los gigantes de la fe. Dios quiere hacer a esos gigantes de fe. Dios no nos da los procedimientos de cómo nos va a formar. Él puede tener un llamado, Él puede decirte las cosas que quiere hacer contigo, pero los procesos son otra cosa. Es como las que se casan. Ay, el día de mañana vamos a tener hijos, y cuando viene el primero y vienen los dolores, ya no quiero más. ¿No es verdad? Pero forma parte de su proceso. Así que vemos en José un modelo de qué hacer cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios pone sus ojos en ti, cuando Dios prepara los momentos para un futuro donde tú estarás ahí. José no entró inmediatamente en el servicio. A veces queremos que el pastor nos diga: ¿por qué no subes y predicas hoy? ¿No? Los procesos de Dios son muy distintos para cada uno de nosotros, porque Él tiene que tratar con el yo, conmigo personalmente, en áreas donde son muy distintas a las tuyas, pero tenemos eso en común, que Dios va a tratar en un proceso formativo que en ocasiones va a tomar tiempo, y a veces para ti, para mí, la impaciencia nos gana. José tuvo que invertir 13 largos años para empezar el ministerio que Dios tenía reservado. Escucha bien, 13 años. Wow. José, ¿cómo se mantuvo cuando estuvo en prisión, cuando fue vendido, cuando fue acusado injustamente? ¿Cómo se mantuvo José dentro de ese contexto de un tobogán de circunstancias que parecían imposibles de superar? Un joven de 17 años inició esa carrera. Y eso me recuerda a aquellos 4 jóvenes que fueron también llevados a Babilonia, adolescentes: Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que propició mantenerse firmes, sólidos ante condiciones que rebasaban sus capacidades? La enseñanza de sus padres, la fe que ellos adquirieron a lo largo de su corta vida. José estuvo en la cárcel, y lo que lo mantuvo de pie, creyendo que él seguía en el plan y en el propósito de Dios, aunque todo estaba en contra. Y la tendencia natural en ti y en mí es juzgar nuestro llamado por lo que vemos, sentimos o experimentamos. Y empezamos a decir: Dios se olvidó de mí, no encajo en los planes de Dios, porque si así fuera, yo estuviera de otra forma. Pero se nos olvida que Dios va a forjar nuestra vida y nuestro carácter a través de momentos de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de estrechez, de presiones. Es donde Dios va a forjar a sus verdaderos instrumentos para el día de mañana. Tal vez tú estás hoy pasando tiempos difíciles, y tú estás esperando que Dios cumpla el propósito para el cual te llamó. Debo alentarte: no renuncies, persevera, sé fiel hasta la muerte, dice la palabra. Sigue creyendo que Dios tiene ese propósito, pero debes mantenerte en armonía con su voluntad. Cuando caminamos de esa manera, no estamos exentos de experimentar dolor, crisis, adversidades. Vemos en José que él atravesó
13 largos años de un continuo conflicto. Él no sabía cuándo culminaría su proceso, pero puedo decirte algo: Dios conoce el día y la hora si caminamos exactamente conforme a su voluntad. Dios tiene el tiempo para que las condiciones que nos formaron o están en proceso van a tener un tiempo de vigencia, y Dios te va a llevar a ser el medio, el instrumento que Él ha elegido para que impactes tu generación presente y, por qué no, preparar a otra generación para conocer a Dios. Esto es lo que necesitamos, darnos cuenta que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Somos un cuerpo y tenemos una función. Algunos se van a ver, otros no, pero eso no implica que no hagamos la obra. Cuando dicen Él es el pastor, yo soy la cara de la congregación. No es que el pastor hace la congregación, ustedes son la congregación. Y ahí donde estás, Dios sin lugar a dudas va a propiciar un toque, aclarar tu mente, te va a recordar palabras de ayer que hemos olvidado. Zacarías y Elizabeth habían olvidado por años, y un buen día, en su aparente vejez, cuando él estaba ministrando al Señor, repentinamente un ángel se hizo visible y le dijo: ¿sabes qué? Dios no olvida sus promesas, y ustedes son el medio porque van a tener un hijo. Y así es nuestro Dios. Es importante que valores no solo nuestra salvación, que es la mayor riqueza que tenemos, pero que valores que formas parte de un equipo de trabajo que Dios ha reservado para seguir impactando nuestra sociedad, para cambiar nuestro entorno y alterar nuestro mundo. ¿Cuán importante? José, 13 largos años de un proceso de lágrimas, pero no encontramos ninguna queja. Eso me impacta, la verdad. Sus 17 años dieron lugar a la gran aventura de empezar un llamado para cumplir el propósito de establecer una nación. Su carácter empezó a ser formado dentro de ese tobogán de adversidades. Preguntas sin respuestas. Momentos donde sin lugar a dudas, hubo conflictos de saber qué estaba aconteciendo. Pero él recordó: Dios me dio este llamado, Dios habló a mi vida, Dios me mostró lo que yo haría, y ahí se quedó. Permanece ahí. Yo sé que Dios sigue llamando al ministerio a mujeres y hombres para estar al frente. Pastores, Dios está llamando. Dios está buscando quien sean misioneros. Dios está buscando quien levante la voz para seguir anunciando el gran mensaje de la Navidad, que para muchos ya se acabó, pero para ti, para mí sigue siendo una realidad. El mensaje del amor de Dios. Tal vez hoy Dios empieza a recordarte lo que estuvo tocando conmigo hace unas semanas. Te llamé para algo específico, para un tiempo y un momento, y tú todavía sigues en proceso de construcción. Es lo que Dios ha hablado en mi vida. Yo todavía estoy en ese parámetro. Todavía estoy en las manos del alfarero. Él decide qué tipo de vaso quiere para su servicio.
La calidad de barro que Dios espera es nuestra voluntad para decirle: Señor, aquí estoy. Este mundo necesita de creyentes con un alto grado de compromiso. Vivimos en un mundo difícil, circunstancias nos impactan, no podemos negarlas, evadirlas, pero no vivimos por las circunstancias, sino por principios, por lo que creemos. Y ese es precisamente el escenario donde tú estás siendo formado, donde está la mano del Señor extrayendo todo aquello que no es compatible con el propósito al cual Dios te ha llamado. No es tu presente el conflicto. Dios espera que llegues al final de ese túnel para que entonces veas la luz y te des cuenta que esos 13 años como José no fueron gratis, no fueron en vano, fueron el principio de aquello que Dios espera para cosas más grandes. No estoy en el instituto bíblico hoy para hablarles del llamado. Estoy con mis hermanos de la congregación y sé que esto es lo que Dios desea que ustedes escuchen, conozcan, recuerden, porque por eso fuimos llamados al evangelio, para eso fuimos traídos delante de Él. Así que José, después de esos 13 largos años, a los 30 inició su labor con Faraón. Alguno dijera 13 años perdidos. Yo te puedo decir lo opuesto. Son los 13 años más invertidos que redituaron para la gloria de Dios. A veces nosotros vemos el sufrimiento solo como dolor, aunque lo conlleva. A veces vemos el sufrimiento solo como una condición que no podemos superar. Pero en ocasiones el propósito del sufrimiento es hacernos mejores para Dios, es despojar aquello que no es grato para ir adelante. Dios puede hacer del sufrimiento una oportunidad para la gloria de su nombre, pero necesitamos estar conscientes que todo contribuye, todo colabora para nuestro bien. Eso dice Romanos 8:28. Y sabemos. Cuando ignoramos, entonces el sufrimiento se vuelve una crisis. Cuando ignoramos, entonces olvidamos el por qué estamos enfrentando esas cosas. Dios puede permitir ciertos eventos en tu vida porque su propósito es que propicien, accionen, cambien, transformen e impacten nuestra vida para bien. Amén. Es doloroso, pero así es. ¿Qué pasó después? Te voy a sintetizar. Génesis 45. Voy a ir un poquito, verso 7. Y vamos a encontrar 20 años después. Escúchame bien, 20 años después. 20 años después encontramos el reencuentro. Pero escucha la declaración de José cuando se encuentra con sus hermanos. Dios me envió delante de ustedes para preservarlos o preservar la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Y el verso dice 8: ustedes no me enviaron acá, sino Dios. ¿Te das cuenta? Dios había anticipado a un joven llamado José de 17 años con un proceso formativo de 13 años para estar en el lugar donde Dios esperaba que estuviera, porque Dios sabía que vendría una hambre, una condición adversa, y se requería de un hombre creyente para estar ahí y preservar al pueblo y una generación que vendría 200 años después.
Eso es lo que Dios hace con tu llamado. Preparar un escenario para un evento futuro. Dios llama hoy, nos procesa en tiempo, puede ser 5, 10, 13, o Moisés 40 años para un ministerio de 20. Pero Dios, en su gran sabiduría, hoy está buscando quién formará parte de ese programa para cumplirse en un futuro inmediato. Tú y yo tenemos la decisión de desistir. Tú y yo podemos eludirlo, pero nos perderemos de algo tan grande para formar parte de la historia. Por eso dice el Señor en el libro de Apocalipsis, que nadie tome tu corona. ¿Por qué vendría esta palabra el día de hoy? ¿Será que el pastor la eligió, la buscó y dijo, este es el día para ponerla? Déjame decirte, no. Yo a veces postergo cuando Dios habla en mi vida para orar, para buscar, para ser confirmado. Y me doy cuenta precisamente que así como José, Dios revela, comunica su voluntad y revela la función a la cual tenemos que hacer. La función de José no era estar en un lugar de autoridad para jactancia, para apoderarse, para decidir enriquecerse, para estar sobre las personas. No, el propósito era cumplir el plan de Dios, pero se requería humildad. Se requería reconocer que dependemos de Dios y no de nosotros. Esta es la gran realidad del llamado. Aprender a reconocer dependencia en Dios y seguir diciendo cada día, aquí estoy, Dios. Tal vez, y estoy seguro, que a muchos hoy Dios ha estado tocando, hablando, recordando que esta palabra no es simplemente al viento. Esta palabra tiene un impacto para quienes Dios ha estado hablando ahora, ayer o años antes. Y puedo decirte, si tu dolor, si tu circunstancia actual está colocando una agonía para tratar de renunciar a lo que Dios te llamó, voy a decirte claramente, no renuncies. Espera, espera. Decide confiar que el proceso en el que estás, Dios te va a preservar, Dios te va a equipar para cuando llegue el momento, entonces Dios te levante al lugar que Dios tiene reservado. No es la edad, no son las circunstancias, no son nuestros antecedentes, es la divina elección la que define el curso. Pero a nosotros nos compete decidir si permanecemos y nos mantenemos como José ante las circunstancias, no a través de un sueño. Hoy tú y yo tenemos la palabra viva y eficaz que nos da claridad para saber qué debemos hacer. Tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el fruto, los dones, tenemos todo lo que Dios ha reservado. Pero entonces necesitamos ir adelante. No tienes que renunciar a tu trabajo, no tienes que dejar donde tú estás. Dios no hace a veces llamados tan radicales, aunque los ha hecho, pero Dios nos lleva en un proceso. Recuerda, ¿qué hacer? Yo te sugiero hoy, como José, Señor, aquí estoy. Perdóname si he postergado el llamado como yo lo hice en lo personal. Y me doy cuenta que si hubiese, aunque eso ya no existe, si hubiese yo aceptado desde el principio, me hubiera ahorrado un montón de lágrimas. Pero como el hubiera no existe, aunque sí existe
En el IFE está ahí. Es una mujer. Él hubiera. ¿Va? Es real. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. No podemos hacer del pasado nuestro permanente presente porque fracasaremos. Tenemos que aprender a vivir con nuestro ayer, extraer lecciones, aprender que el hoy es la oportunidad para cumplir el plan de Dios. Y si el Señor nos permite, el día de mañana estaremos en la gran aventura de que Dios va a tener cuidado de ti y de mí. No es la edad condicionante. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Dios siempre llamó a personas que estaban dispuestas a caminar con Él. Así que hoy yo no voy a forzarte a hacer una oración que es solo personal, individual, pero sí a decirte, si Dios ha estado hablando contigo, esta es una clara muestra de que Dios sigue teniendo sus ojos puestos en ti y que tiene un propósito para tu futuro, y este presente puede ser el vehículo, el medio para que lo puedas lograr. Vamos a ponernos de pie. Te invito. Yo le decía, Señor, ¿por qué me llamaste a mí si dentro de la congregación había una gran cantidad de mujeres y hombres con mayor capacidad, con mayor talento? La verdad te lo digo, porque esa era una oración constante que tenía ahí. Yo le decía, Señor, pero me doy cuenta de mis limitaciones. Reconozco que no tengo tanta habilidad en ciertas áreas. Y un buen día, yo creo que no es que cansara al Señor, pero yo creo que un buen día el Señor tuvo que hablarme para que ya no siguiera de necio. Y me dijo, es cierto. Y te lo puedo decir porque cuando estás en comunión con Él y estás buscando respuestas, Dios puede revelar a través de su voz las cosas. Y algo tan claro fue lo siguiente: es verdad, tienen más capacidades y talentos, pero no tienen un corazón rendido, dispuesto ni disponible para esto. Ese es el secreto. Y es cuando Dios entonces hace de un grano de arena un templo viviente del Espíritu Santo. Hoy tú tienes la oportunidad de sumarte y decir, Señor, llévame. O tienes la oportunidad también de decir, Señor, me he detenido, ayúdame a seguir adelante. Que nada me detenga, que nadie tome mi corona. Yo quiero formar parte del futuro que tienes ya escrito para el día de mañana. Tú y yo no lo sabemos, pero vamos a formar parte. ¿Quieres cerrar tus ojos? Yo voy a hacer una oración. No implica que sea la que tú realices, porque es un llamado, es individual. Padre, gracias por enseñarnos que tú eres soberano. Tu elección no procede por nuestros talentos o capacidades. No es el lugar donde habitamos ni el trasfondo que vivimos. Tú conoces el corazón y lo que puedes hacer a través de una vida rendida. Señor, hoy a tus pies una vez más reiterándote la promesa de amarte, la promesa de agradarte, Señor, de vivir para servirte, Dios. Mis limitaciones son evidentes, pero tú eres el Dios que equipa y prepara a quienes se rinden a ti. Señor, yo sé que esta palabra ha venido hoy para hablar a quienes tú les has extendido un llamado, a quienes han eludido ese momento a solas contigo para ser honestos, transparentes.
para hablar cara a cara y poder decir que tienen miedo, Señor, que están en un proceso. Y de aquellos que en un momento dado, Señor, quieren continuar adelante, pero su circunstancia actual parece ser el impedimento. Pero así como José hoy, Señor, queremos decirte: a tus pies, mi Dios, no como nosotros queremos, sino como tú lo quieras. Deseamos formar parte, Señor, de ese privilegio que algunos disfrutan, de quienes leemos en tu palabra y de otros que en la historia de la iglesia podemos conocer. Pero tú estás esperando hoy también creyentes rendidos, porque hay un plan en un futuro inmediato. Señor, yo no quiero que nadie tome mi lugar, que nadie tome mi corona. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, a caminar en integridad, en fidelidad contigo, Señor. Aquí estamos dispuestos a ser útiles en tu servicio, Señor. Habla con Dios. Habla con Él. Es un buen momento para decirle: gracias por fijarte en mí, Señor. Gracias. Me encuentro en tu presencia. Gracias, Señor. Solo quiero sentarme Gracias a tus pies. por Me encuentro mirarme. en un momento Y así como Jesús declaró: sígueme. nunca me quiero ir. Por tanto tiempo lo postergué. No busco Y a ti hoy, Señor, bendiciones. una vez más te entrego No todo me debes nada para seguir adelante, Señor. Jesús, más Si esto será puedas parte para mi familia como la de José, venir y ser preservados, guardados, Señor. Cuánto necesitamos lo de ti. siento cuando Cuánto solo necesitamos es de ti. emociones, lo siento Gracias. cuando canto por cantar, Gracias. que volvamos a empezar. Gracias. Abro mi corazón
agradecidos por permitirnos la reunión de hoy, Señor. Iniciar la semana contigo, con mis hermanos, adorando y exaltando tu nombre, Señor, sin lugar a dudas. Estamos propiciando la oportunidad para que tus bondades y misericordias nos alcancen, para que derrames abundantemente bendiciones en cada área de nuestra vida, Señor. Que prepares citas divinas y ese llamado, Señor, pueda ir consolidándose para continuar declarando ante cielos y tierra que tú eres el Rey de gloria. Señor, guarda a mis hermanos, guarda su vida, su familia, guarda su integridad física, guarda lo que tú has puesto en sus manos, mi Dios, y a ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.